Sí hay influencers que lo hacen de comprar su vasito, su café en una tienda de conveniencia y lo ponen en la de la sirena con 2 colas. Y bueno, esto de los genes ligados al sexo ocurre en muchos animales. Pero solamente, bueno, curiosamente la mayoría de los animales son X y Y, pero no en todos, solamente en los mamíferos el X y el Y son los que determinan el sexo. En las aves, curiosamente, el macho es XX y la hembra es XY. En las abejas, quien determina el sexo es el grado de ploidía. Ya lo vimos, ¿qué es la ploidía? Por ejemplo, entonces, una célula normal tiene 2 copias de cada cromosoma. 2 copias de cada cromosoma. Digo que es diploide. Si esta célula genera los gametos, ya sea un espermatozoide o un óvulo, nada más va a tener un cromosoma de cada uno. Entonces, ¿esta célula es qué? Haploide. Esas son células haploides. Bueno, esto tiene que tener núcleo, esto no tiene núcleo. Y si por ejemplo pasa una cosa horrorosa, que ya las vimos, de que tienes por algún azar del destino 3 copias de todos los cromosomas, ¿cómo se llama eso? Triploide. Ah, sí, ya me acordé el ejemplo que les puse. El trigo duro, es tetraploide. Y el trigo blando es hexaploide. ¿El trigo duro para qué se utiliza? Para hacer pastas. ¿Y el blando? Panes. Entonces por eso algunas... tengo un alumno en el grupo que vi el semestre pasado que tiene la enfermedad celíaca, o sea, no puede comer gluten. No puede comer gluten. ¿Por qué el gluten hacen daño? Hay algunos nacos que no saben de genética y salen, ay, 5,000 años comiendo gluten, y salen ahorita unos que son alérgicos. Yo. ¿Para qué sirve el gluten? Cri. Pensé que habría abierto un refresco. ¿Para qué sirve el gluten? Es el que hace que esponje el pan. Y es rico en aminoácidos aromáticos. Por lo tanto, si son proteínas ricas en aminoácidos aromáticos, entonces es soluble en... en aceites. En aceites, por eso el gluten también es emulsificante. ¿Alguna vez se hagan de cuenta que hacen han llevado el huevo a punto turrón alguna vez? Sí. ¿Qué es eso? Cuando volteas el bowl donde estás mezclando las claras y ya no se cae. Sí, hagan de cuenta que estás haciendo un bowl, pones las claras aquí y empiezas a batir como loco de... Y es que sí, es la única forma de lograrlo rápido. Empieza a incorporar espuma, la clara, y ya cuando la volteas y no se cae, eso es punto turrón. Solo entonces ya agregas las yemas y ya puedes hacer lo demás. En el caso de que vayas a hacer eso para hacer panadería, por ejemplo, algunos panes horneados muy nice, si no llevas a punto turrón, las claras, le echas la harina y el aceite y se incorpora perfectamente, pero se hacen pequeñas grietas. Se hacen pequeñas grietas en el pan y se desmorona más fácilmente. Y yo creo que sí lo han notado, que algunas panaderías, aunque es el mismo tipo de pan, en una panadería se desmorona más que en la otra. Ajá. Bueno, entonces, ay, se me fue el nombre de la proteína del trigo. La enfermedad celíaca, se me fue el nombre. Esto desayunar. El gluten. Dos. El gluten, espérame, ya esto mi sustrato, mi cerebro se quedó sin glucosa.
El gluten incorpora muy bien las grasas. Entonces, si no llevas a punto tu ron, no se ve en el producto final aparentemente hasta que se desmorona. Si lo llevas a punto final, sí. Sí queda más íntegro. Y eso pasa porque el gluten absorbe muy bien la grasa y la incorpora y tú no te das cuenta. O sea, tú como maestro panadero te das cuenta hasta el resultado final. Bueno, el gluten, precisamente para que esponjara más, lo modificaron genéticamente a mediados de los años 70 y lo hicieron tan resistente que ya también resiste las enzimas digestivas humanas. Y entonces no lo podemos cortar completamente. Eso significa que los péptidos que se generan de gluten andan circulando ahí andan en el sistema digestivo, llegan a pasar al torrente sanguíneo y como son péptidos grandes, ¿qué pasa si tienes pedazos de proteína desconocida en tu sistema circulatorio? Alergias, tu sistema inmune dice, chihuahua, ¿esto qué es? Y produce anticuerpos y bla 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 y te va re mal. Ajá. Y eso pasa principalmente con el del trigo. Porque prácticamente todas las plantas tienen algún tipo de gluten, sobre todo los cereales. Entonces, por eso satanizan mucho a los cereales. Pues sí, pero no, pero bueno. Entonces, algunas personas que tienen enfermedad celíaca no pueden comer pan, pero sí pueden comer pastas. El caso específico del chavo que a lo mejor conocen, por eso no digo su nombre, pues es que no puede comer ninguno de los dos, ni pastas ni pan, y pues sí está bien flaquito el pobre. Sí, está flaquito. Sí. Pero bueno, y precisamente del gluten obtienes el ácido glutámico también por fermentación, el cual se utiliza también en la cocina. Y entonces por eso derivado de ahí también vienen otras alérgicas, que es a los aditivos que tienen ese ácido glutámico, como los polvitos para hornear o los postres que tienen cierta leche concentrada. Bueno, hay casos más exóticos porque, por ejemplo, en estos casos el macho se mete al cuerpo de la hembra y puede vivir como parásito dentro de ella durante todo el ciclo de vida del gusano. Esto mismo también pasa con algunos peces abismales, donde la hembra es como 10-15 veces más grande que el macho. Entonces el macho, cuando encuentra una hembra, se prende a ella, la muerde, ya no se suelta y ya vive como parásito de ella toda su vida. Es lo que pasó con el pez cocodrilo, ¿no? ¿Es el mismo caso? Pues ese no se sabe por qué se suicidó. Ah, pero eso pasa, ¿no? Ah, sí, es de esa especie, sí, de esos dientotes. De esos que parecen que no conocen lo que son los brackets. Ahora hay otros casos más exóticos donde la diferenciación hacia algún tipo de sexo depende de lo que tengas alrededor. Por ejemplo, en algunas especies de peces, si tienen varios huevecillos y están los huevecillos ahí puestos juntos, entonces resulta que uno de ellos dice al azar, yo voy a ser macho, y entonces a los de alrededor dicen, yo voy a ser hembra entonces, y entonces como tiene alrededor una hembra seguida, dice, entonces yo voy a ser macho. O sea, se van alternando. Si tengo al lado una hembra, yo me hago macho, y al revés. Y aquí también las amigas, oye, ¿quieres ser mi pareja sexual? Sí, pero soy de tu mismo sexo, no hay problema. Y bueno, algunas cosas que pasan en la genética humana. La genética humana, como siempre, pues es muy controversial y tiene muy pocas formas de ser analizada. Porque produce baja progenie, el tiempo de espera es muy largo, algunos genes tardan mucho en expresarse, etcétera, etcétera, etcétera. Genes recesivos, no es cierto, al revés, primero, genes dominantes en humanos. Tenemos, por ejemplo, la acondroplasia, que es el enanismo. O sea, personas que son enanitas, eso es porque producen un colágeno que es defectuoso y eso impide el desarrollo normal, por así decirlo. Está la braquidactilia, que son dedos cortos, la ceguera nocturna congénita, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es un desorden del tejido conjuntivo, también por uno de los colágenos que está chafa, la enfermedad de Huntington, que es un desorden neurológico, el síndrome de Marfan, que también es por un colágeno que ocasiona gigantismo. Es exactamente lo contrario a la acondroplasia y es casi por el mismo tipo de colágeno y es casi el mismo efecto, y en los dos casos ocasiona deformaciones óseas. Neurofibromatosis. La neurofibromatosis ocasiona que las células nerviosas se sigan dividiendo. Decía la maestra la doctora que me dio fisiología,
La señorita neurona, porque la reproducción no le entra. El otro es el sabor a fenilcarbamida, que es la producción de un receptor que no deberíamos de tener porque todo es muy fácil de excitar y todo sabe a metal. El pico de viuda, que es este. El cabello ensortijado, bueno, los caileres. La lengua que se puede hacer taco. El lóbulo auricular separado. Entonces este es un recesivo y este es un dominante. ¿Sí medio se ve o apago la luz? Tampoco está tan oscuro. Ya casi es mediodía. Por ejemplo, entonces la acronoplasia, al ser un gen dominante, eso significa que prácticamente la mitad de los descendientes pueden portar el gen. Y en su forma homocigótica es completamente letal. O sea, si los dos padres son portadores y el hijo sale homocigótico para el gen, la deformación es letal. La braquidactilia también puede ocasionar polidactilia, o sea, un dedito de más. En la mayoría de los casos de la braquidactilia, el dedo no tiene... Es que son dos genes, polidactilia y braquidactilia. ¿Cómo los diferencias? En la braquidactilia no hay casi terminales nerviosas en el dedo extra. En la polidactilia sí. En la polidactilia los dedos extra tienen una terminaciones nerviosas normales y tienen movimientos casi normales. Y también hay personas que tienen los dos, entonces está más feo eso porque ya van a tener 7 o 8 dedos. Y bueno, también la braquidactilia ocasiona eso. Braqui es corto. El síndrome de Ehlers-Danlos, precisamente tiene la linda característica de que el colágeno es menos elástico y al revés es más elástico, pero también es más fácil de romper. Entonces son personas que tienen la piel demasiado elástica, yo que también lo han visto, entonces es personas que doblan el dedo y se lo llevan hasta acá y tú te quedas... De hecho, de esos actores, bueno, es que muchos de esos son actores, en algunas películas que se hacían en los años 60, cuando todavía no estaban bien estos efectos, ¿qué? ¿Quién tiene ese tesoro? ¿No?